Miss Marple y los pasos en el tejado de paja. Capítulo 1. Una tarde de té y un grito en el viento. Era uno de esos días que parecían pintados con acuarela. El cielo suavemente cubierto de nubes algodonosas, el aire impregnado del dulce aroma, del brezo y los setos recién recortados, y el leve murmullo del viento entre los tejados inclinados de St. Mildred, un pueblo donde rara vez ocurría algo más dramático que una disputa sobre el pastel más esponjoso en la feria anual. El jardín trasero de la señora Vicarage rebosaba de gente, tazas de porcelana y risas suaves. Era la tradicional fiesta de recaudación para la biblioteca del pueblo, una costumbre tan antigua como las paredes de la iglesia que la organizaba. Las mesas decoradas con manteles blancos almidonados estaban alineadas con pasteles de grosella, bollos con nata y tartaletas de ruibarbo que brillaban al sol como joyas comestibles. Miss Marple, con su sombrero de paja y sus guantes blancos, estaba sentada junto a la señora Hartnell, que recitaba con entusiasmo los detalles más jugosos del nuevo jardinero del vicario, un joven con brazos fuertes y aparentemente un pasado algo turbio en Liverpool. Y dicen que llegó con apenas una maleta y sin referencias, murmuró la señora Hartnell, con los ojos entrecerrados como si olfateara el escándalo. ¿Y tú qué opinas, Jane? Miss Marple sorbió su té con delicadeza y miró hacia la esquina del jardín, donde el joven en cuestión servía limonada a dos ancianas entusiasmadas. «Me parece que sabe plantar dalias muy bien, querida», respondió con una sonrisa serena. «Y no estoy del todo convencida de que venir de Liverpool constituya aún un crimen». Antes de que la señora Hartnell pudiera replicar, un sonido abrupto rasgó la tarde tranquila. Un grito, agudo, cortante y completamente fuera de lugar. Los murmullos cesaron como si alguien hubiera bajado el volumen de la escena. Algunas tazas tintinearon. Varios rostros se volvieron hacia el extremo de la propiedad, donde una joven corría por el sendero de grava, su vestido de lino ondeando al viento. «¡Es Lidia!», exclamó el vicario, dejando caer un bollo a medio comer. La joven tropezó al llegar al grupo. Su rostro estaba blanco como la nata montada, y sus manos temblaban con fuerza. «En el techo», gimió. Vi a alguien en el techo. «¡De la cabaña de paja! Y hay sangre, sangre en la ventana». Un susurro colectivo se extendió entre los invitados, seguido de una oleada de pasos apresurados. El tejado de paja que Lidia mencionaba era el de la vieja cabaña de los Turner, una construcción olvidada en el borde del jardín trasero, usada en tiempos para almacenar herramientas. Había permanecido vacía durante años, salvo por arañas y polvo. Miss Marple, sin prisa pero con paso firme, se levantó. A medida que los demás se abalanzaban con dramatismo hacia la escena, ella se dirigió en dirección opuesta, bordeando discretamente el costado de la casa hacia una perspectiva más alejada. Alzó la vista con cuidado. El techo de paja mostraba un rastro leve, casi imperceptible, de paja aplastada que se desplazaba hacia el borde derecho. En la ventana de la cabaña, apenas visible tras los reflejos del vidrio, parecía haber una mancha oscura o una sombra proyectada por la hiedra. Los gritos continuaban, mezclados ahora con afirmaciones exageradas que alguien había visto una figura encapuchada, que la sangre goteaba aún, que Lidia estaba poseída por una visión. El inspector Cray se presentó poco después, llamado por un jardinero asustado. Se abrió paso entre la multitud,
acompañado por 2 agentes. Entraron a la cabaña con precaución. 1 minuto después, la tensión se disipó, pero no del todo. «No hay nadie», anunció Cray. «Pero sí hay algo extraño, un pañuelo ensangrentado en el alféizar interior y huellas en el techo, tal como dijo la señorita Lydia». Hubo un murmullo sofocado. Una nube se deslizó frente al sol. Miss Marple entrelazó sus dedos sobre el bolso. «¡Qué escena tan curiosa!», murmuró para sí misma. Huellas en un techo de paja, sangre sin cuerpo y un pañuelo cuidadosamente doblado. Sus ojos brillaron por un instante. Nadie lo notó, excepto tal vez el joven jardinero, que la observaba desde la distancia con un ceño leve. La tarde había comenzado con té y bollos, pero ahora el aroma dulce del jardín parecía encubrir algo más oscuro. Un crimen, tal vez, o la promesa de uno. Capítulo 2. Chismes, huellas y sombras. El escándalo no tardó en tomar forma en St. Mildred. Para el anochecer, el evento de recaudación de fondos ya había sido olvidado, reemplazado por un nuevo y vibrante tema de conversación: el misterioso visitante del tejado y el pañuelo ensangrentado. Las conjeturas brotaban como margaritas en primavera. En la tienda de comestibles de la señora Whittaker se comentaba que probablemente se trataba de un ladrón atrapado infraganti. En el salón de costura de la señorita Nash se decía que era el espíritu de Thomas Turner, el último inquilino de la cabaña, muerto hacía 7 años tras caer desde su propio tejado una noche de tormenta. Mientras tanto, en el pequeño salón del Café La Rosa, algunos hablaban de un amante despechado o de un bandido refugiado tras una pelea sangrienta en el campo. Miss Marple, sin embargo, no alimentaba ninguna de esas teorías. A la mañana siguiente, caminaba tranquilamente por el sendero de grava que bordeaba la iglesia, como solía hacerlo después del desayuno. Saludó con un gesto al joven jardinero que cargaba un saco de fertilizante y se detuvo frente a los rosales para examinar una rama rota. Los pétalos más bonitos suelen estar bajo amenaza constante, comentó en voz baja antes de incorporarse y proseguir su camino hacia la cabaña de los Turner. El inspector Cray aún no había vuelto a cerrar la escena, y un listón policial apenas visible colgaba desganadamente entre 2 setos. Miss Marple se detuvo unos pasos antes de cruzarlo. En cambio, dirigió su atención al techo, forzando ligeramente la vista. La paja había sido evidentemente pisoteada. Algunos fragmentos sobresalían en ángulos antinaturales. Lo interesante no era solo la existencia de las huellas, sino su trayectoria hacia el borde este, no hacia la ventana, sino alejándose de ella, murmuró. «¿Perdone, señorita Marple?», dijo una voz detrás de ella. Era el sargento Willis, joven, afable, con una permanente expresión de desconcierto. «Ah, sargento, buenos días». Me preguntaba si el inspector Cray ha determinado si las huellas eran de hombre o mujer. Willis se frotó la nuca. «Bueno, aún no sabemos. Parecen ligeras, pero eso no significa mucho. El tejado no es firme. El inspector supone que el intruso se cortó al entrar por la ventana. El cristal tenía una pequeña grieta». «¿Y han revisado el interior de la cabaña a fondo?». «Sí, sí. Aparte del pañuelo y un viejo banco cubierto de polvo, no hay mucho. Aunque…» Miss Marple alzó una ceja. «¿Sí? Encontramos unas flores secas atadas con un cordel, escondidas detrás de un panel suelto. No parecen recientes». Miss Marple asintió lentamente. «Flores olvidadas».
¿Y sabe quién las habría dejado allí? Willis se encogió de hombros. Tal vez Turner o alguien antes de él. O Lydia, tal vez. Solía jugar aquí de niña. Ah, sí. Lydia. Miss Marple no añadió nada más, pero sus pensamientos giraban como un carrusel pausado. Lydia Brightwell. 19 años. Huérfana desde los 14. Sobrina del vicario, criada en la rectoría. Inteligente, aunque algo propensa a la fantasía. Fue ella quien gritó. Ella quien aseguró haber visto a alguien en el tejado. Demasiado conveniente. Más tarde, en la rectoría, Miss Marple aceptó una taza de té de manos de la señora Ellery, esposa del vicario, mientras Lydia permanecía sentada junto a la ventana, mirando hacia el jardín con expresión melancólica. Fue horrible, dijo la joven, rompiendo el silencio. Había una figura, lo juro, oscura, agazapada, como un gato, y luego la sangre. No me lo imaginé. Oh, no lo dudo, querida, respondió Miss Marple con dulzura. Aunque los ojos humanos, cuando están asustados, suelen ver más de lo que hay, o menos. Lydia la miró, frunciendo el ceño. Miss Marple no añadió más, pero notó el leve estremecimiento en los dedos de la muchacha al sujetar su taza. Mientras tanto, en el despacho del inspector Cray, un hallazgo inesperado estaba por cambiar el curso de la investigación. El pañuelo hallado en la cabaña tenía bordadas, en letras apenas visibles, las iniciales C.A. «No es de Lydia», murmuró Cray, «ni del vicario, ni de nadie en la rectoría». Volvió a mirar el pañuelo, esta vez con más atención. La sangre, aunque seca, seguía llamando la atención con su crudeza contra el blanco. ¿Quién diablos es C.A.? Afuera, las campanas de la iglesia repicaron suavemente y el viento sopló con fuerza, agitando la paja suelta del techo olvidado. El misterio, pensó Miss Marple al regresar a su casa, aún estaba en su prólogo. Capítulo 3. Una inicial, 2 recuerdos. El sol de la tarde caía sobre St. Mildred con un resplandor dorado que confería a las calles adoquinadas un aire casi nostálgico. A pesar del ambiente apacible, el pueblo bullía por dentro. El hallazgo del pañuelo ensangrentado, ahora vinculado a alguien con las iniciales C.A., había encendido nuevas especulaciones. Algunos afirmaban que pertenecía a un visitante secreto. Otros hablaban de un antiguo residente que había regresado por venganza. En la pequeña mercería de la señora Penélope Dawes, una mujer menuda de ojos incisivos y voz aguda, el tema había eclipsado incluso los descuentos de hilo de bordar. «Yo se lo digo, Jane», le murmuró a Miss Marple, quien hojeaba botones con más atención de la que parecía. «El único C.A. que yo recuerdo por aquí es Charles Ashcombe. ¿Lo recuerda? Ese que trabajó en la carpintería con su padre antes de irse al norte». «Oh, sí, el joven Ashcombe», dijo Miss Marple, sin levantar la vista. Un muchacho rubio, de cejas muy claras y modales poco pacientes. Se fue poco después de ¿la boda de Gladys Webb? Exacto, asintió Penélope, con una sonrisilla insinuante. Y justo antes de que se supiera que ella estaba embarazada. Miss Marple asintió levemente, como si contemplara el botón adecuado para un suéter azul marino. ¿Y ha vuelto a saberse algo de él? Nada. Ni una carta, ni un susurro. Pero si me pregunta a mí, hay rencores que no envejecen bien. Esa noche, mientras el cielo se tornaba ceniza,
Miss Marple se instaló en su salón con una taza de tila y su labor de ganchillo. El fuego chisporroteaba suavemente, pero sus pensamientos no se dirigían a la lana entre sus dedos. Pensaba en Charles Ashcombe, en Gladys Webb, en el techo de paja, el tejado, demasiado frágil para alguien corpulento. Las huellas eran ligeras, y la figura avistada, según Lydia, era ágil, casi felina. ¿Un hombre como Charles? ¿O una mujer? A la mañana siguiente decidió dar un paseo hasta el cementerio del pueblo. No por una visita piadosa, sino porque allí trabajaba uno de los observadores más silenciosos de St. Mildred, el sepulturero, Albert Croft. Con su andar lento y su rostro curtido, Croft era como un roble humano. No hablaba mucho, pero lo veía todo. «Buenos días, Albert», saludó Miss Marple. «El jazmín junto al muro está particularmente bonito este año». Albert levantó la vista de una lápida que limpiaba con esmero. «Buenos días, señorita Marple. Sí, las flores saben cuándo quedarse calladas, supongo». Ella sonrió con aprobación ante esa frase. «Dígame, ¿no ha notado a nadie merodeando por la vieja cabaña de los Turner últimamente? Alguien que no sea del pueblo». Croft se quedó en silencio unos segundos. Luego asintió, con lentitud. «Una mujer. La vi desde lejos hace unas noches. Caminaba con paso firme, llevaba un sombrero gris y un abrigo largo. No pude ver su cara, pero se detuvo frente a la cabaña y estuvo allí un buen rato. No entró, solo miraba». «¿Cuándo fue eso exactamente?» «2 noches antes del grito de la joven Lydia». Miss Marple agradeció con una leve inclinación de cabeza y se marchó sin más. Aquello, más que cualquier otra cosa hasta ahora, le susurraba que el crimen, si es que había ocurrido uno, no era un acto de impulso. Había planificación, visitas discretas, un vínculo con el pasado. Aquella misma tarde, el inspector Cray convocó una pequeña reunión informal en la rectoría. Lydia estaba presente, junto con su tío el vicario, la señora Ellery, y, con gesto algo incómodo, el joven jardinero, Thomas Blake. Cray se mostró directo. «La investigación está en marcha, pero necesitamos sinceridad. ¿Alguien reconoce estas iniciales?». Mostró el pañuelo con las letras CA. Nadie respondió. Lydia negó con la cabeza, los ojos ligeramente empañados. «¿Podría ser un visitante que llegó recientemente?», preguntó Cray. El vicario suspiró. «No ha habido forasteros, excepto por la señora Alton, que vino desde Surrey para visitar a su prima, pero se fue el mismo día de la fiesta». Miss Marple, sentada discretamente en una silla de rincón, observaba. Cuando los ojos de Lydia se cruzaron con los suyos, la joven bajó la mirada al instante. ¿Nerviosa? ¿O culpable? Al terminar la reunión, Miss Marple se acercó al inspector con voz baja. «Si me permite una sugerencia, inspector Cray. Quizás no esté buscando a la persona equivocada, sino al tipo de conexión equivocada». Cray la miró, claramente intrigado, pero Miss Marple simplemente le sonrió y se despidió. Afuera, el crepúsculo había teñido los tejados de tonos anaranjados. En el borde del pueblo, una figura encapuchada se detenía junto al buzón rojo. Dejó caer una carta cuidadosamente doblada y se alejó sin mirar atrás. La carta estaba dirigida a Lydia Brightwell. Capítulo 4. Una carta al amanecer. La mañana siguiente amaneció con una neblina suave que parecía posarse como un velo sobre St. Mildred, silenciando las pisadas y difuminando las líneas entre casas, árboles y tejados.
Desde la ventana de su habitación en la rectoría, Lydia Bridewell observaba el jardín con una expresión ensimismada. Aún vestida con su camisón de lino, sostenía entre sus dedos una carta sin remitente, cuidadosamente plegada en papel blanco. La había encontrado esa mañana en el buzón, sin sello ni dirección de retorno. Solo su nombre, escrito con una caligrafía antigua y firme. Se sentó en el borde de la cama, leyó la carta por tercera vez y luego la dobló con lentitud. Su rostro estaba pálido, pero no por sorpresa, más bien por el reconocimiento silencioso de algo largamente temido. Abajo, en la cocina, la señora Ellery removía con energía la mermelada en un tarro mientras comentaba a su marido que Lydia parecía más distraída que de costumbre. El vicario, ocupado en limpiar sus gafas, murmuró algo sobre los nervios de la juventud y volvió a su tarea sin levantar la vista. A solo unas calles de distancia, Miss Marple tejía en su sala con el ritmo constante de alguien que piensa más rápido de lo que actúa. No había pasado por alto la carta. Un muchacho del pueblo la había visto deslizarse por la ranura la noche anterior, aunque no había podido ver con claridad el rostro de quien la entregó. Pero el detalle que más había llamado la atención de Miss Marple fue el papel en sí, blanco, grueso y sin marcas. Papel de correspondencia antigua, de los que ya no se venden en St. Mildred desde hace años. Aquella mañana decidió visitar a la señorita Nash, la modista local, con el pretexto de revisar un viejo vestido de gala que requería ajustes. Pero su verdadero interés era el hermano de la modista, Clive Nash, bibliotecario retirado y obsesivo coleccionista de papel de escritura y sellos antiguos. «Oh, sí, querida Jane», dijo Clive, emocionado al ver una muestra de papel similar que Miss Marple le mostró. Este estilo lo produjo Whitworth & Sons a principios de los años 30. La textura es inconfundible. Casi todos mis ejemplares los compré en lotes antiguos, aunque vendí unos pocos sobres a una mujer hace unos meses. No recuerdo su nombre, pero tenía un sombrero gris con una pluma torcida. ¿Diría que era forastera? Indudablemente. Tenía acento del sur, diría yo. No era del condado. Miss Marple asintió, agradecida, y se despidió. La imagen comenzaba a tomar forma, pero era aún como mirar un tapiz desde demasiado cerca. Se distinguían los hilos, pero no el dibujo completo. Mientras tanto, Lydia había salido a dar un paseo, con la carta bien doblada en el bolsillo de su abrigo. El viento le enredaba el cabello mientras cruzaba el campo que separaba la rectoría de la antigua cabaña de los Turner. Nadie más parecía andar por allí. Cuando llegó a la puerta de la cabaña, se detuvo. Observó la cerradura oxidada, aún con marcas recientes de haber sido forzada. Se arrodilló como si buscara algo entre la hierba. Un reflejo plateado llamó su atención. Un alfiler de corbata, pequeño, discreto, con una inicial tallada. «A». Lo sostuvo entre los dedos, indecisa. Luego se levantó al escuchar pasos detrás de ella. «¿Lydia?» La voz era masculina, suave, y provenía del sendero. Thomas Blake, el jardinero, apareció con una expresión de sorpresa que parecía demasiado contenida. «No esperaba encontrar a nadie por aquí», añadió, caminando hacia ella. «Este lugar está más abandonado que la antigua estación de tren». Lydia apretó el alfiler en su puño y forzó una sonrisa. Solo necesitaba aire. A veces
Es más fácil pensar aquí. Thomas asintió, mirando hacia el tejado de paja. ¿Aire o recuerdos? Ella no respondió. En cambio, guardó el alfiler en el bolsillo junto a la carta y murmuró algo sobre regresar antes del almuerzo. Thomas la observó marcharse con una expresión difícil de leer. Una vez sola, se acercó al costado de la cabaña y sin que nadie lo viera, sacó algo envuelto en trapo de detrás de unos arbustos. Lo metió rápidamente en una bolsa de lona y desapareció por el sendero opuesto. A esa misma hora, Miss Marple volvía a su casa tras dejar una nota en la rectoría solicitando una charla con Lidia. No insistió en verla de inmediato. Sabía que las respuestas no llegaban con prisas, sino con silencios cuidadosamente observados. Esa noche, mientras el pueblo dormía y la niebla regresaba con suavidad, alguien encendía una vela dentro de la vieja cabaña de los Turner. A través del vidrio roto, una silueta recortada apenas se distinguía, agachada sobre algo que parecía un estuche o una caja. La vela tembló, y con ella la promesa de que lo enterrado en St. Mildred no permanecería oculto mucho más tiempo. Capítulo 5. Un estuche bajo el polvo. La mañana siguiente llegó con una claridad inusual, como si el cielo hubiese decidido arrancarse de encima la neblina que lo cubría. En St. Mildred, sin embargo, la claridad era sólo superficial. Bajo la superficie de los saludos corteses y las rutinas diarias, algo se movía con sigilo. Los rostros de los aldeanos eran más atentos, las puertas ligeramente más entornadas, y en más de una conversación al pasar se deslizaban las palabras cabaña, sangre o carta misteriosa. Miss Marple había desayunado en silencio, observando el movimiento de los gorriones en su jardín mientras le daba vueltas a los últimos acontecimientos. Había algo inquietantemente delicado en este caso. Demasiadas piezas pequeñas, como cuentas sueltas de un collar que se había roto mucho antes de que alguien notara su ausencia. Y, sobre todo, demasiadas emociones reprimidas. A media mañana, un mensajero del vicario dejó una nota en su puerta. Lidia había accedido a reunirse con ella. El té se sirvió en el invernadero de la rectoría, una habitación tibia, perfumada por las begonias y hortensias que trepaban por las paredes. Lidia, sentada al borde de una silla, parecía hecha de hilos tensos. «Gracias por venir, señorita Marple», dijo en voz baja. «He recibido algo que quizá usted debería ver». De su bolso sacó la carta. Miss Marple la tomó con cuidado, como si temiera que el papel pudiera desintegrarse al tacto. No la leyó enseguida, sino que observó el pliegue, el papel, la escritura. Finalmente, desplegó la hoja. El contenido era breve. «Lidia, no puedes seguir ignorando lo que ocurrió. Él no lo ha olvidado, y tú tampoco deberías. Alguien más lo sabe. Alguien que no guardará silencio». «Sea». Miss Marple levantó la vista. «¿Quién es él, Lidia?» La joven tembló ligeramente. «Yo no estoy segura, pero tengo una idea. Hace años, cuando era niña, hubo un accidente, un juego que terminó mal, pero lo ocultamos, nos lo hicieron prometer. ¿Quiénes eran nosotros?». Lidia dudó. «Charles Ashcombe, Gladys Webb y yo». Miss Marple asintió con lentitud. «¿Y él? ¿Fue herido?». Lidia se llevó una mano al rostro como si intentara borrar un recuerdo. «Sí, su nombre era Alec Farley. Tenía 12 años. Vivía al final del camino con su madre. Una tarde, algo pasó en la cabaña. Nadie quiso hablar de ello. Poco después se mudaron.
Dicen que Alec nunca se recuperó del todo. El silencio cayó sobre el invernadero, solo interrumpido por el zumbido de una abeja atrapada entre los cristales. ¿Cree que esta carta es de Charles?, preguntó Lydia. Miss Marple no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en una hoja que se mecían afuera, arrastrada por el viento. No lo sé, querida. Pero sí sé que el miedo envejece las cartas antes que el papel. Esa tarde, el Minosist Inspector Cray acudió a la cabaña. La vela hallada por un agente durante una ronda nocturna le había llamado la atención. ¿Quién encendía velas en un lugar abandonado? No tiene sentido, gruñó mientras empujaba la puerta con el hombro. Dentro el aire era denso y terroso. La luz del sol se filtraba en líneas delgadas entre las tablillas de madera. La cabaña parecía vacía, hasta que Cray notó algo. Una pequeña trampilla en el suelo, antes oculta por una vieja alfombra enrollada. Al abrirla, descendió al espacio, bajo el suelo, apenas más que un agujero revestido con tablones húmedos, y allí, cubierto por trapos y polvo, encontró un pequeño estuche de cuero desgastado. Lo sacó con cuidado. Era plano, alargado. Lo abrió con precaución. Dentro, cuidadosamente protegida por terciopelo descolorido, había una carta amarilla, un retrato en miniatura, una joven con un broche en forma de flor y una pequeña pistola oxidada. Cray frunció el ceño. En la parte posterior del retrato, garabateadas a mano, unas palabras: «Para que no olvides lo que hicimos». Cray guardó el estuche y salió de la cabaña. En el umbral se encontró con Miss Marple, que se acercaba con su paso, firme y su mirada atenta. «Inspector», saludó ella. «¿Algo interesante?» Cray se lo pensó un momento. Luego se lo mostró. Miss Marple examinó el contenido con una gravedad que rara vez mostraba. «Una memoria congelada en terciopelo», murmuró. «Y una amenaza disfrazada de recuerdo. ¿Cree que Lydia está en peligro?» «Lo creo, sí», dijo Miss Marple, cerrando el estuche. «Pero también creo que no es la única. Esa noche, alguien golpeó con fuerza la puerta trasera de la rectoría. Cuando el vicario abrió, solo encontró en el umbral una caja de madera pequeña, envuelta en una bufanda gris. Dentro, una nota con 3 palabras. Ya lo recuerdas. Capítulo 6. Ecos bajo llave. La caja de madera seguía sobre la mesa del Bishop-Tishoty, comedor de la rectoría, cuando Miss Marple llegó al amanecer, convocada discretamente por el vicario. La bufanda gris había sido doblada con cuidado, y la nota con aquellas 3 palabras, «Ya lo recuerdas», descansaba al lado como si esperara una lectura detenida por parte de alguien que supiera descifrar más allá de lo escrito. «¿La tocaron?», preguntó Miss Marple al entrar, ajustando sus guantes. «Solo para abrirla», respondió el vicario. «No parecía peligrosa, pero preferí no tocar nada más». Miss Marple asintió con aprobación. Se inclinó sobre la caja. Era sencilla, antigua, con bisagras de latón. Abrió la tapa con suavidad, revelando el contenido. Dentro, una figurita de madera tallada. Un niño con un sombrero de marinero, los ojos pintados de azul. Estaba rota, le faltaba un brazo. Debajo, una fotografía doblada por los bordes. Mostraba a 3 niños frente a la cabaña de los Turner. Uno de ellos, claramente Alec Farley, estaba en el centro, con una sonrisa tímida. A un lado, una niña de cabello oscuro, Lydia. Al otro, un muchacho alto y flaco que Miss Marple reconoció como Charles Ashcombe.
Los tres tenían las manos enlazadas. Pero la imagen, aunque entrañable, tenía algo perturbador. El fondo, apenas visible, mostraba una cuerda atada a un árbol, como una soga para juegos, o algo más. ¿Lo recuerda, Lidia?, preguntó Miss Marple suavemente. La joven, sentada en una esquina de la sala, no respondía. Su rostro estaba pálido, los ojos fijos en la figura de madera. Jugábamos a las aventuras, susurró finalmente. Charles era el capitán. Yo era la enfermera. Alec era el prisionero. Siempre el prisionero. Miss Marple se acercó y se arrodilló frente a ella como si quisiera verla desde la altura exacta de sus recuerdos. ¿Qué pasó aquel día, Lidia? La joven tembló. Atamos a Alec al árbol, como siempre. Pero esta vez, Charles dijo que debía ser real, que un verdadero prisionero debía probar su valor. Le vendamos los ojos. No se quejó. Yo traje una cuerda más fuerte del cobertizo. Él estaba quieto, esperando, y entonces Charles se fue. Dijo que no volvería por horas, que eso haría el juego auténtico. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Yo me asusté. No por Alec, por mí. Corrí a casa. Cuando regresamos horas después, ya no estaba. Se había soltado, o alguien lo había soltado. Nunca habló con nadie. Dicen que empezó a tartamudear después de eso, y que su madre se lo llevó lejos. Miss Marple la tomó de la mano. Y ahora alguien quiere que usted lo recuerde. En ese momento, llegó el inspector Cray, a quien también habían llamado. Observó el contenido de la caja con el ceño fruncido. Esto ya no es una simple amenaza, es un recordatorio, y no para cualquiera, para alguien específico. Miss Marple asintió. Sí, pero no solo para Lidia. Creo que esta caja fue pensada también para Charles, y tal vez para sí mismo, para el remitente. ¿Cree que Alec ha vuelto? Creo que alguien quiere que lo pensemos, replicó ella. Pero también creo que este alguien conoce demasiado bien la historia, detalles que solo uno de los tres podría saber. Cray se cruzó de brazos. Entonces hablamos de un culpable, o de una víctima que quiere justicia. Miss Marple observó la figura de madera. Los trazos eran torpes, infantiles, pero en su base, casi ilegibles, se veían unas letras raspadas a mano. AF 1939. No una amenaza, murmuró ella. Un mensaje de alguien que nunca dejó de recordar. Esa tarde, Cray ordenó revisar los registros municipales. Un hallazgo resultó inesperado. Una mujer llamada Annabel Farley había alquilado discretamente una casa de campo a las afueras de St. Mildred hacía apenas 3 semanas. Viuda, discreta, con un hijo enfermo, decían. Miss Marple pidió acompañar al inspector, no por curiosidad, sino porque presentía que el hilo se tensaba hacia el final. La casa estaba semioculta por hiedra, con las ventanas cubiertas por cortinas espesas. Una mujer de cabello blanco, recogido en un moño, abrió la puerta. Sus ojos, grandes y claros, no mostraron sorpresa. Sabía que vendrían, dijo simplemente. No se puede esconder un dolor tanto tiempo sin que se vuelva a buscar salida. Los condujo al interior. La casa era sencilla, ordenada. En el salón, un caballete sostenía una pintura a medio terminar. Retrataba el tejado de la cabaña de los Turner bajo un cielo gris. «Mi hijo duerme», dijo Annabel con la voz quebrada. No puede hablar, pero entiende. Siempre entendió. No volvió para hacer daño, solo para recordar.
para que no lo olvidaran. Miss Marple se acercó al caballete y tocó la pintura con cuidado. ¿Fue él quien escribió la carta? Annabel negó con suavidad. No, fui yo. Él nunca habría tenido el valor. Pero merecía algo más que silencio. Cray se aclaró la garganta. Señora Farley, ¿su hijo estuvo en la cabaña el día del incidente reciente? Ella dudó un segundo. Luego asintió. Quería ver. Solo ver. Escuchó la voz de la muchacha. Se asustó. Dejó el pañuelo. Nada más. Miss Marple la observó en silencio. Entonces, si no fue él, alguien más está jugando con lo que ustedes quisieron enterrar. Annabel parpadeó. ¿Alguien más? Alguien que sabe demasiado y que acaba de dar el primer paso. Esa noche, en la plaza del pueblo, alguien clavó un cartel en el tablón de anuncios. No decía palabras, solo mostraba la misma fotografía antigua, con los rostros de Lydia y Charles marcados con una cruz roja. Capítulo 7. Las cruces rojas. El cartel fue descubierto poco antes del amanecer por el panadero, Mr. Hobb, que al ir a abrir su tienda encontró el tablón de anuncios del pueblo adornado con una hoja grande y amarillenta. Sujetada con chinchetas oxidadas, la fotografía vieja, desgastada por el tiempo, mostraba a los tres niños, Lydia, Charles y Alec. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. Sobre los rostros de Lydia y Charles, una cruz roja, trazada con tinta o pintura gruesa, destacaba como una advertencia cruda. Para la hora del desayuno, todo St. Mildred ya lo sabía. Miss Marple fue una de las últimas en llegar al tablón. No por desinterés, sino porque sabía que las escenas más reveladoras ocurrían cuando la multitud ya se había dispersado, dejando solo rastros de lo que realmente pensaban. «Es una amenaza», murmuraba la señora Hartnell, con su sombrero torcido y su indignación bien planchada. «Esto no es más que vandalismo enfermizo». «¿Y si no es una amenaza?», dijo Miss Marple suavemente desde su lado. «¿Perdón? ¿Y si es una advertencia?» «Una advertencia interna. Para ellos, no para nosotros». La señora Hartnell frunció los labios incómoda y se alejó. Miss Marple se inclinó hacia el cartel. La tinta usada para las cruces aún parecía fresca. No era pintura, sino algo más aceitoso, quizás marcador permanente, un instrumento moderno, no algo sacado de un baúl polvoriento. Eso, para ella, era clave. Quien hizo esto no era un nostálgico, era alguien activo, alguien que planeaba su siguiente movimiento. El inspector Cray llegó minutos después. Se veía tenso, con la mandíbula apretada. «Alguien dejó esto durante la noche», dijo innecesariamente. «No hubo testigos, ni huellas, solo esta imagen». «No es solo una fotografía», replicó Miss Marple. «Es una señal, una continuación del mensaje anterior, y ahora apunta con más precisión». Cray asintió con pesadez. «He enviado un agente a buscar a Charles Ashcombe. Está en Little Davington, según los registros, un carpintero. Ha estado allí desde hace años». «¿Y Lydia?» «En la rectoría». «Con vigilancia. Pero sigue negando tener enemigos». Miss Marple entrecerró los ojos. A veces los enemigos no nacen del odio, sino de la culpa compartida. Más tarde, Lydia fue entrevistada formalmente en presencia del vicario. Cuando le mostraron el cartel, palideció, pero no gritó. Tampoco lloró. «No sé quién podría haber hecho esto», dijo con voz seca, «pero si Charles está en peligro, debemos avisarle». «Ya hemos enviado a alguien».
respondió Cray. Llegarán esta noche. Lydia bajó la mirada. Quizás ya sea tarde. Miss Marple no intervino. Observó el temblor en la taza de té que Lydia sostenía, el movimiento sutil de sus labios al decir Charles, y recordó lo que no se había dicho aún. Los sentimientos que en la niñez no se entendían, pero que dejaban marcas profundas. Aquella tarde, mientras Cray interrogaba a antiguos conocidos de los Ashcombe, Miss Marple decidió visitar un lugar que pocos en el pueblo consideraban relevante, la antigua escuela de St. Mildred, ahora cerrada, pero con sus registros aún en poder del señor Felgrove, el exdirector. «Oh, sí, claro que recuerdo a Alec Farley», dijo Felgrove, hojeando con dedos temblorosos un viejo libro de asistencia. Era un niño silencioso, lento para algunos estudios, pero muy observador. Había algo, como si siempre escuchara más de lo que parecía. Lo molestaban, por supuesto. ¿Y Charles Ashcombe?, preguntó Miss Marple. Líder natural. De esos que otros niños siguen sin cuestionar, a veces cruel sin saberlo. Miss Marple asintió con gravedad. ¿Y Lydia? Dulce. Pero siempre parecía querer agradar a alguien específico. Salió de la casa del exdirector con una certeza que ya comenzaba a formarse. Los roles en aquella vieja fotografía no eran tan inocentes como parecían. Prisionero, capitán y testigo. Alec, Charles, Lydia. No solo un juego, sino un triángulo emocional cuyas consecuencias aún se desplegaban. Esa noche, justo antes de la puesta del sol, llegó la noticia que todos temían. Charles Ashcombe no estaba en Little Davington. Había dejado su taller hacía 3 días. Nadie sabía hacia dónde se dirigía. Su casa estaba vacía. Su ropa intacta. Su cama sin usar. El inspector Cray golpeó su escritorio con el puño. Se ha esfumado. Miss Marple, sentada frente a él, no se inmutó. ¿Y si no fue él quien se esfumó? ¿Qué quiere decir? Quizá no fue él quien huyó. Quizá fue él quien fue a buscar algo. O a alguien. Cray la miró con una mezcla de frustración y respeto. ¿Cree que sabía del cartel? Tal vez. O tal vez recibió otro mensaje que no conocemos. Fuera de la comisaría, el viento soplaba con una fuerza inusitada, agitando ramas y haciendo crujir las ventanas de las casas antiguas. En la distancia, la silueta de la cabaña de los Turner permanecía inmóvil, pero una luz tenue parpadeaba en su interior, como si alguien más hubiera vuelto a entrar. Y en el suelo del jardín trasero de la rectoría, enterrado justo bajo el techonitos, alero de una hortensia, una figura anónima dejaba caer un segundo cartel, aún sin colgar. Esta vez solo tenía una cruz y un nombre escrito a mano. Jane Marple. Capítulo 8. Una cruz para la observadora. El descubrimiento del cartel con su nombre no alteró el paso de Miss Marple, ni su ritmo al preparar el desayuno al día siguiente. Ni siquiera alzó la voz cuando informó al inspector Cray de que había encontrado una hoja enterrada cuidadosamente en el jardín trasero, justo bajo la hortensia azul que siempre florecía antes que las demás. Estaba seca, sin arrugas. Alguien se tomó su tiempo, explicó ella, sirviéndose una modesta rebanada de pan con mantequilla. No fue un acto impulsivo, fue una advertencia calculada. Cray frunció el ceño mientras sostenía la hoja entre guantes de látex. Una cruz negra, más marcada que las anteriores, más ancha, y debajo, en tinta fina pero firme. Jane Marple. ¿Cree que esto es una amenaza directa? No, inspector. No exactamente.
Es un aviso. No a mí, sino a los demás, respondió ella calmada. Alguien quiere que me aparte, que no siga observando. Cray cruzó los brazos. Entonces no lo conoce bien. Miss Marple sonrió levemente. Afortunadamente, aquel mismo día el pueblo entero fue informado. La noticia corrió con la velocidad de un incendio en un establo seco. La mayoría reaccionó con incredulidad. ¿Quién amenazaría a la señorita Marple? ¿La misma que había resuelto el asunto del pastel envenenado del señor Prentice? ¿La que descubrió al ladrón de los sellos de la parroquia? El efecto fue inmediato. Los murmullos en los bancos de la iglesia se convirtieron en miradas nerviosas. Las puertas, que antes se dejaban entornadas por cortesía, se cerraron con pestillo. La señora Dawes, la modista, dejó una nota en la tienda que decía «cerrado por malestar repentino», aunque varios testigos aseguraban haberla visto vigilando desde el piso superior con sus binoculares. Esa misma tarde, Lydia pidió hablar en privado con Miss Marple. «No puedo más», dijo con la voz apenas un susurro. «Esto se me escapa. Siento que alguien, se nos adelanta todo el tiempo». Estaban sentadas en la sala de estar de la casa de Miss Marple, donde el tic-tac del reloj era el único sonido firme. «No está sola», le aseguró la anciana. «Pero necesitamos saber más. Charles aún está desaparecido y cada paso que damos parece ir acompañado de uno más en la sombra». Lydia asintió con los ojos húmedos. «He recordado algo más», dijo tras una pausa. «El día del juego, cuando dejamos a Alec atado, Charles me dio algo. Me lo dijo al oído, con una sonrisa. Me dio una llave pequeña. Dijo que si algo pasaba, debía esconderla, que sería nuestra salida». Miss Marple alzó las cejas con atención. «¿Y qué hizo con ella?» «La escondí en una caja de galletas que enterré en el jardín de la rectoría, cerca del rosal viejo. La olvidé, hasta ahora». Miss Marple pidió que la llevara al lugar. A pesar de la humedad de la tierra, la caja aún estaba allí, enterrada con torpeza infantil. Al abrirla, hallaron la llave, pequeña, de latón, junto a una canica verde y un recorte de papel arrugado con la palabra «Tormenta», escrita en tinta negra. El inspector Cray fue convocado al instante. «¿Reconoce la llave?», preguntó sosteniéndola con pinzas. Miss Marple la examinó brevemente. «No es de la cabaña ni de la rectoría. Es más antigua, y si no me equivoco, corresponde a un mueble. Probablemente un escritorio. Con doble fondo, si Charles era tan astuto como parece». Cray asintió. «Podría ser el escritorio de los Turner, el que estaba en la cabaña antes de que la abandonaran». Se dirigieron juntos a la cabaña, escoltados por 2 agentes. El aire dentro era húmedo, cargado de tierra y recuerdos viejos. En un rincón, bajo una sábana raída, el escritorio permanecía inclinado, cojo de una pata. Tras retirarla, la cerradura de un cajón lateral pareció coincidir con la forma de la llave. Con un chasquido sordo, el cajón se abrió. Dentro lo esperaban más que papeles. Una carpeta de cuero polvorienta contenía cartas antiguas, mapas rudimentarios del terreno tras la cabaña, y lo más curioso, una lista de nombres. Nombres del pueblo, entre ellos Lydia Brightwell, Charles Ashcombe y Alec Farley. Junto a cada nombre, una fecha. Y bajo todos, una única palabra: reencuentro. «Esto es una planificación», murmuró Cray. «Alguien preparó esto hace tiempo». Miss Marple asintió con gravedad.
y el juego que creíamos enterrado acaba de empezar de nuevo. Esa noche, una figura encapuchada cruzó el sendero que conectaba la cabaña con el bosque. Llevaba algo en los brazos. Una caja rectangular, sellada con cuerda. Al llegar a un claro oculto por abetos, la enterró con manos temblorosas, y mientras la tierra volvía a cubrir el secreto, dejó tras de sí una nota prendida con una piedra. Uno más, antes del final. Capítulo 9. El claro del reencuentro. Al amanecer, el inspector Cray recibió una llamada del agente Barnes, asignado a patrullar los senderos del bosque en las afueras de St. Mildred. Había encontrado algo. No un cuerpo, como algunos temieron, sino una caja enterrada recientemente en un claro oculto entre abetos, a poco más de 20 minutos de la cabaña de los Turner. Sobre la tierra removida, una piedra sujetaba una nota simple. Uno más, antes del final. Cray llegó al lugar, junto con Miss Marple. El suelo aún húmedo facilitó la excavación. La caja, rectangular y de madera clara, estaba sellada con cuerda encerada, pero no cerrada con candado. Al abrirla, todos contuvieron la respiración. Dentro había objetos aparentemente sin conexión. Una peonza metálica con una inscripción, borrosa, una cinta escolar con los colores de St. Mildred, un pedazo de espejo roto envuelto en papel de diario y una carta cuidadosamente plegada. El inspector la abrió con guantes. Recuerdos para el olvido. Fragmentos que nadie quiso guardar. Pero uno de ellos habla, uno aún guarda el reflejo, el último vendrá por él, antes del final. Esto ya no es solo una amenaza, dijo Cray, mirando a Miss Marple. Es una obra cuidadosamente construida. Alguien lleva mucho tiempo planeando esto. Ella asintió, contemplando los objetos. Lo fascinante es que cada uno de estos elementos parece no tener sentido hasta que se los mira con los ojos correctos. ¿Y cuáles son esos ojos? Miss Marple entrecerró los suyos. Los de alguien que jugó con estos objetos, alguien que sabe lo que significan para otros. Son piezas de memoria, inspector. Pero más importante aún, son piezas de culpa. Esa misma mañana, el vicario recibió una visita inesperada. Un cartero entregó una carta sin sello, sin remitente, escrita con tinta negra sobre papel de líneas azules. El sobre solo decía, para el corazón del silencio. El vicario, perturbado, se lo entregó directamente a Miss Marple. Dentro, la carta estaba dirigida a los tres que callaron. Uno de ustedes no quiso mirar. Uno de ustedes apretó la cuerda. Uno de ustedes huyó antes del grito. Pero yo escuché, yo vi, yo no olvido. Y esta vez no seré el prisionero. Esta vez el juego será mío. Miss Marple la leyó 2 veces, en silencio. Luego, sin alzar la voz, dijo, «Ya no se trata solo de Alec Farley. Esto no es la voz de una víctima buscando justicia. Es la voz de alguien que fue testigo y decidió intervenir». Cray asintió. ¿Un cuarto jugador? ¿O alguien que no fue parte del juego, pero lo observó? Tal vez un hermano. O incluso alguien que encontró las cartas y decidió actuar con ellas. ¿Está diciendo que Alec no está detrás de todo esto? Digo que quien mueve las piezas ahora lo hace desde la sombra de Alec, pero no con su temblor, sino con precisión, con calma y con crueldad. Más tarde, ese mismo día, una llamada llegó desde Little Davington. Un granjero afirmó haber visto a un hombre de complexión delgada, barba incipiente y sombrero gris,
merodeando por la estación abandonada. No parecía peligroso, solo confundido. Decía que buscaba una cabaña con techo de oro. El Inspector Cray salió de inmediato. Miss Marple, sin embargo, se quedó en el pueblo. Tenía otra dirección que visitar. La antigua casa de la familia Farley, vacía desde hacía años, pero aún mantenida por la propiedad de la parroquia. Se decía que nadie la había tocado desde que Annabel y su hijo se marcharon. Pero al entrar, notó lo contrario. El aire no era el de un lugar abandonado. Alguien había estado allí recientemente. Las cortinas habían sido corridas. El polvo del suelo tenía huellas irregulares, y sobre la mesa del salón había una hoja escrita a mano. Jane Marple. Usted escucha. Usted ve. Pero no sabe jugar. Pronto entenderá por qué las sogas se aprietan solas cuando nadie quiere mirar. Miss Marple cerró la nota con lentitud. Al salir, vio a alguien cruzar la calle opuesta, oculto bajo una gabardina clara. Caminaba con paso errático, como quien duda entre huir o quedarse. Cuando ella lo llamó, la figura desapareció entre los muros del antiguo cementerio. No lo siguió. No era el momento. Esa noche, el inspector Cray regresó sin haber encontrado al hombre de la estación. Ni rastro de él, solo una frase garabateada en una banca de madera. La verdad está en el juego. El final, en la cuerda. Miss Marple cerró los ojos un instante. El círculo se estrechaba. Ya no era solo el pasado el que llamaba a la puerta. Era el presente, exigiendo justicia o castigo. Y en algún lugar de St. Mildred, alguien se preparaba para su jugada final. Capítulo 10. El juego en la última soga. El silencio que envolvía a St. Mildred a la mañana siguiente era distinto. Ya no era la quietud apacible del campo, sino una pausa tensa, como si el propio pueblo estuviera conteniendo el aliento. Las calles estaban vacías más temprano que de costumbre. Los postigos, cerrados con firmeza. Hasta las campanas de la iglesia parecían más suaves, como si respetaran un miedo no pronunciado. Miss Marple, sin embargo, mantenía su rutina. Desayunó con serenidad, regó sus geranios y luego se sentó junto a la ventana con una libreta en el regazo. No para escribir, sino para observar. Porque la verdad, como bien sabía, no siempre estaba en lo que se decía, sino en lo que se evitaba mirar. A media mañana recibió la visita del joven agente Willis, sudoroso, con el sombrero en la mano. «Señorita Marple, ¿lo han encontrado?» Ella lo miró sin sorpresa. «¿Dónde?» «En el campanario viejo, el que no se usa desde que se instaló la nueva torre. Un niño lo vio desde el campo, colgando». Hizo una pausa. «¿Pero no está muerto?» «Milagrosamente, no». Las cuerdas cedieron. Miss Marple se levantó con un suspiro hondo. «¿Quién?» Willis se lo pensó un instante. «Charles Ashcombe». La escena en el campanario era como salida de un mal sueño. Charles yacía sobre la madera del suelo, inconsciente pero vivo, el cuello amoratado, los labios resecos. Había marcas claras de forcejeo y en sus muñecas señales de haber estado atado. A su lado, alguien había dejado una hoja cuidadosamente doblada, sujeta con un clavo en el marco de la ventana. Dos escaparon del juego. Pero el juego no perdona. Falta uno más. Después, el silencio. El inspector Cray, pálido y frustrado, sostenía el papel como si fuera un acertijo insoluble. Miss Marple, que había llegado apenas unos minutos después,
Lo leyó en silencio. Luego miró a Charles, inconsciente sobre una camilla improvisada. ¿Cree que intentó quitarse la vida? No, respondió ella. Esto no fue un intento de suicidio. Fue una representación, un mensaje. ¿Del mismo que ha estado dejando las cartas? Miss Marple asintió con lentitud. El autor quiere que lo veamos. Todo como parte de una obra. Pero no está improvisando, está ejecutando algo que tenía en mente desde hace tiempo. Y ahora nos queda claro quién era su blanco real. Cray frunció el ceño. ¿Charles? No. El juego, inspector. Este castigo no es personal. Es simbólico. Charles fue el capitán, el que ideó la cuerda, el que dirigió el juego, el verdugo, por así decirlo. Pero hay alguien más que aún no ha pagado su precio. Y según esta nota, solo falta uno más. ¿Lidia? Sí. Aquella tarde, la joven Brightwell se encontraba encerrada en su habitación de la rectoría. Tras enterarse del ataque a Charles, no habló, no lloró. Solo pidió quedarse sola. El vicario accedió, preocupado. La señora Ellery, nerviosa, dejó una bandeja con té y galletas fuera de la puerta, pero Lidia no la tocó. Horas después, cuando Miss Marple llegó, halló la bandeja aún intacta. «No responde», murmuró la señora Ellery. «La he llamado 2 veces. Está encerrada». Miss Marple se acercó y golpeó con suavidad. «Lidia, querida, soy Jane. ¿Puedo pasar?» No hubo respuesta. Pero tras un momento de silencio tenso, un clic del otro lado indicó que la cerradura había sido liberada. La puerta se abrió lentamente. Lidia estaba sentada frente al espejo, el rostro pálido, la carta original, aquella primera, sin remitente, sostenida entre sus dedos. «Todo esto es mi culpa, ¿no?», preguntó sin girarse. «No, querida», dijo Miss Marple, avanzando hacia ella. «Nadie puede cargar solo con las sombras del pasado. Pero lo que importa es lo que el presente exige. Y ahora exige la verdad». Lidia giró la cabeza con lentitud. «Sé. ¿Quién está detrás de esto?» Siempre lo supe. Pero no quería decirlo. Pensé que, si guardaba silencio, todo terminaría. Y en cambio, el silencio alimentó el fuego, murmuró Miss Marple. Lidia asintió. «Se llama Eliza Farley, hermana de Alec. Nunca jugó con nosotros, pero lo seguía a todas partes, siempre callada, siempre detrás. Una vez la oí llorar fuera de la cabaña, la tarde en que capítulo 11, el rostro en el espejo. El claro se abría entre los árboles como una herida iluminada por la luna. La brisa nocturna agitaba las ramas altas con un murmullo constante, como si el bosque mismo presintiera que algo antiguo y no del todo resuelto estaba a punto de emerger a la superficie. En el centro del claro, junto al pequeño montículo donde se halló la caja días antes, alguien esperaba. Llevaba una capa gris y el rostro cubierto por una bufanda de lana oscura. Pero sus ojos, visibles bajo la L, nunca volvió a confiar en nadie. Murió con los ojos abiertos, como si todavía estuviera esperando a que alguien regresara por él. Y nunca lo hicieron. «Éramos niños», dijo Lidia con voz temblorosa. «Ni siquiera entendíamos lo que estábamos haciendo». «Yo no quise... No quisiste mirar», interrumpió Eliza, con más dolor que furia. «No fue la soga lo que lo hirió. Fue la soledad, la traición, el olvido.
Abrió la tela que llevaba en brazos. Dentro había un espejo ovalado de marco antiguo. Estaba cuarteado en una esquina, pero aún reflejaba con claridad. Lo colocó en el suelo, de pie contra una piedra. Este era suyo. Lo usaba para mirarse cuando no podía hablar, como si esperara encontrar en su reflejo las palabras que le faltaban. Pero solo veía su silencio. Miss Marple observó el espejo sin moverse. «¿Y ahora tú quieres que alguien más se mire en él?», dijo suavemente, «que se enfrente a lo que hizo». Elisa asintió, sin dejar de mirar a Lidia. «Solo quiero que lo veas, Lidia. Quiero que lo veas como lo vi yo, atado, solo, esperando. Quiero que lo digas, que pronuncies en voz alta lo que ocurrió». Lidia tragó saliva, dio un paso al frente y se arrodilló ante el espejo. Se miró en él durante un largo minuto. Su reflejo la devolvía sin piedad. Los ojos rojos, el rostro tenso, el temblor de los labios. «Yo lo dejé ahí», dijo con un hilo de voz. Escuché sus sollozos y no volví. Me dio miedo, Charles, me dio miedo lo que habíamos hecho. Y lo ignoré. Pensé que si lo olvidaba, él también lo haría. Pensé que el tiempo lo curaría. Una lágrima cayó sobre sus manos. Pero no lo hizo. Elisa cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, el hielo en su mirada se había roto, dejando solo el cansancio. Eso era todo. No quería venganza. Solo verdad. Miss Marple caminó lentamente hacia ella. A veces el alma no necesita castigo, solo un reconocimiento. Solo saber que lo que ocurrió no fue un delirio, ni un juego sin consecuencias. Elisa respiró hondo. Luego se acuclilló junto al espejo y envolvió nuevamente el marco con la tela. «Me iré al amanecer», dijo. Nadie necesita verme más. Pero ahora sé que Alec no se fue del todo. Lidia se acercó y la tomó de la mano. ¿Puedo quedarme aquí contigo un momento? Elisa no respondió con palabras. Solo asintió. Miss Marple, con el corazón apretado, se dio la vuelta y regresó por el sendero. Caminó despacio, dejando atrás el claro y las sombras que durante tantos años lo habían habitado. Esa noche, por primera vez en semanas, el viento que soplaba sobre los tejados de paja no parecía traer amenazas, sino descanso. Pero al llegar a su casa, Miss Marple encontró una carta sobre su mesita de entrada. No llevaba sobre ni firma, solo una hoja doblada con una frase escrita con caligrafía limpia. A veces, quien observa demasiado también es observado. Ella la leyó en silencio, luego la dobló y la guardó entre las páginas de su cuaderno. El caso había terminado, pero no todos los ojos habían dejado de mirar. Capítulo 12. El juego silencioso. Termina. Durante los días que siguieron, Mildred recuperó, al menos en apariencia, su habitual ritmo tranquilo. Las campanas volvieron a sonar con regularidad. Los feligreses regresaron al banco de la iglesia y las tazas de té volvieron a tintinear entre charlas discretas y comentarios contenidos. Sin embargo, debajo de esa calma, aún flotaba una sensación de algo no del todo resuelto. Charles Ashcombe fue trasladado al hospital del condado, donde despertó desorientado pero sin lesiones permanentes. Se negó a hablar con la policía más allá de una declaración simple. «Me citaron allí. Me dijeron que Lidia estaba en peligro. Cuando llegué, me golpearon por detrás. No recordaba más.
Eliza Farley no fue arrestada. Por consejo de Bishop, Miss Marple, y tras una revisión psiquiátrica, se determinó que no representaba una amenaza directa. Su conducta fue entendida como el resultado de años de trauma contenido y duelo no procesado. Se marchó del pueblo al amanecer, tal como prometió, dejando una sola carta de despedida dirigida a Lydia, que ésta leyó en silencio y luego quemó en la chimenea sin decir una palabra. Parecía que todo había terminado. Pero Miss Marple no estaba satisfecha. Una tarde, unos días después, se sentó con el inspector Cray en la pequeña oficina del cuartel local. Sobre la mesa estaban todas las cartas, los objetos del claro, el cartel con las cruces rojas y la última nota encontrada en su propia casa. «Inspector», dijo Miss Marple, cruzando las manos sobre el regazo, «hay algo que aún no cuadra. La planificación, los símbolos, la teatralidad. Todo parece obra de una mente meticulosa, pero Eliza Farley no es esa clase de persona. Es intensa, sí, dañada, sin duda. Pero su modo de actuar fue emocional, visceral, no intelectual, no elaborado». Cray la miró fijamente. «¿Cree que no fue ella quien diseñó todo esto?» «Creo que Eliza fue parte del desenlace, pero no del diseño. Sacó de su bolso la última nota. A veces, quien observa demasiado también es observado. Este mensaje no es para amenazar», dijo. «Es para señalar que el juego aún continúa, aunque más sutilmente». Cray exhaló, frustrado. «¿Entonces quién?» Miss Marple no respondió enseguida. En cambio, se inclinó y sacó una carpeta que había traído consigo. Dentro, un pequeño sobre con papel amarillento. Esta carta fue encontrada en el escritorio oculto de la cabaña. Había pasado desapercibida, pegada en el fondo del cajón, y contiene algo curioso. Se la entregó al inspector. El sobre estaba vacío salvo por una sola línea. «Observa al que nunca jugó, pero siempre estuvo ahí». Cray frunció el ceño. «¿Quién?» Miss Marple sonrió apenas. «Alguien que vio, que escuchó, que creció entre secretos y aprendió a mover piezas sin ser visto. Alguien como el jardinero. Thomas Blake». Cray parpadeó. «¿Blake? ¿Pero por qué él? Huérfano desde niño, adoptado por la parroquia. Creció a la sombra de Lydia, Charles y Alec. Siempre presente, nunca invitado. Era el hijo de la cocinera. Jugaba en los márgenes. Fue testigo de más cosas de las que nadie imaginó. Y lo más importante, es zurdo». «¿Y eso qué prueba?» Miss Marple abrió otra hoja, la que contenía las cruces rojas. Las marcas eran gruesas y diagonales, todas con un trazo que descendía de derecha a izquierda, típico de alguien zurdo. Y Thomas Blake, como ella había notado, usaba las tijeras del jardín con la mano izquierda. Fue él quien encontró a Eliza primero. Fue él quien la manipuló. Le ofreció las cartas. Le habló del juego. Encendió su dolor. Le proporcionó las herramientas para comenzar. Y luego se quedó en las sombras, esperando. Cray se levantó de golpe. «¿Dónde está ahora?» Lo hallaron, al anochecer, en la cabaña de los Turner. Estaba ordenando herramientas como si nada hubiera pasado. Cuando vio a Cray y a los agentes, no huyó. Solo alzó la vista y dijo, con serenidad: «Pensé que tardarían más». Cray lo esposó sin decir palabra. Miss Marple lo observó desde la puerta, en silencio. «¿Por qué?»
preguntó al fin. Thomas la miró. Su rostro, joven pero endurecido, mostraba una calma desconcertante, porque nadie lo recordaba, ni a él, ni a mí. Solo quería que alguien escuchara, que alguien viera. «Usted lo vio, ¿verdad?». Ella asintió, despacio. «Sí, Thomas». Yo vi. Días después, St. Mildred volvió a ser lo que siempre había sido. Un lugar donde los jardines florecen sin preguntar por lo que ocurrió bajo la tierra, donde las tazas de té no se enfrían aunque se hable de tragedias pasadas, y donde, como siempre, una anciana sentada junto a la ventana teje no solo con lana, sino con recuerdos. Miss Marple cerró su cuaderno de notas. Había anotado cada pista, cada gesto, cada palabra no dicha. Luego lo guardó en el cajón, junto a una pequeña foto descolorida de 3 niños frente a una cabaña. El pasado había hablado, y esta vez el juego había terminado.